Hola, buenas noches. Sábado 30 de mayo, era COVID. Estamos nuevamente en un episodio de El Despertar TV junto a Richard, Ismael, Bastián y esta vez con un invitado muy especial, Fernando San Martín, quien es presidente de la FENATS Unitaria y además parte del directorio de la Federación Metropolitana y quien trabaja en el hospital de Peñaflor, porque ese será nuestro tema de hoy. ¿Cómo está el tema de la salud, especialmente del COVID, en nuestra comuna? Muchas gracias, Fernando, por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación, Eva. Queremos partir, Fernando, esta conversación antes de meternos de lleno en todo lo que significa el tema de la pandemia, que nos des tu visión y nos cuentes cómo era el hospital de Peñaflor antes de que empezara todo este tema del virus y cómo es ahora. Y específicamente, ¿desde cuándo oficialmente el hospital de Peñaflor se ha preparado o se empezó a preparar para este virus? Ya, bueno, vamos por parte. ¿Cómo era el hospital de Peñaflor antes de esta era COVID? Eh, bueno, el hospital de Peñaflor cuenta con una infraestructura que para la densidad poblacional que atendemos, que damos prestación, entre Peñaflor y Padre Hurtado no olvidemos que también damos cobertura a Padre Hurtado. Por lo tanto, siempre es un hospital que tiene un alto flujo de demanda de pacientes. Independiente en la estación del año, siempre hemos tenido un alto flujo de atención. Por lo tanto, digamos, entre el flujo de personas no ha variado mucho. Sí ha variado mucho lo que es la complejidad de los casos que se están atendiendo. En un inicio, antes de la pandemia, teníamos un hospital enfocado netamente en lo que son traumas, accidentes escolares, las descompensaciones de pacientes con patologías crónicas, diabetes, hipertensión, infarto, y hasta ahí llegaba, que era manejable dentro de nuestra realidad hospitalaria. ¿Ya? Siempre se manejaba, no se desbordaba, a lo más, siempre habían horas de espera, pero es, digamos, por la infraestructura que no nos deja crecer más. Digamos, contamos con 9 camillas en urgencia, adultos, para dar atención a 180.000. Tenemos una pediatría con 3 hasta 4 camillas de pediátricos para poder atender a los de 0 a 14 años y una sala de hospitalización que contaba con 22 camas. Esa era la realidad antes de la era COVID. ¿Y cambió Ahora mucho? con... ¿Mm? ¿Cambió mucho? Sí, cambió bastante. Y bueno, para enlazarlo al tiro con la pregunta de hace cuánto nos estábamos preparando, digamos, para esta situación. Bueno, el primer caso acá en Chile a nivel nacional lo tuvimos el 3 de marzo de este año, 2020. Y nosotros ya veníamos con capacitaciones, digamos, a principios de febrero. Se venía tocando este tema por la encargada de IAS, de enfermedades hospitalarias del hospital, el equipo IAS, pero lo veíamos, digamos, un poco lejano. De igual forma se están haciendo capacitaciones con el uso del correcto EPP, elemento de protección personal. Luego se fue modificando el mapa de piso, que se llama, las camillas, los flujos de atención. Se pensó ya en diseñar un piloto en donde íbamos a separar los flujos de atención de pediátricos, lo no respiratorio y ambulatorio, que es el típico dolor de cabeza, la torcedura de pie, dolor de guatita, y después netamente lo que es respiratorio COVID, ¿ya? Entonces se separó las atenciones y está diferenciado pediatría, infantil, no respiratorio, ambulatorio, y la urgencia que todos conocemos quedó solamente para respiratorio COVID, destinado solamente para eso. Y la realidad de ahora nos lleva a que estamos también, digamos, ampliando la capacidad de camas en medicina. En estos momentos tenemos 30 camas. ¿Ya? 30 camas para una densidad poblacional de 180.000, con una población bastante longeva, que es la de Peñaflor y la de Padre Hurtado. Seguimos con las mismas 9 camillas en la urgencia.
donde estaba pediatría, ahora tenemos dos personas, o sea, tenemos dos ventiladores mecánicos no invasivos, que eso nos permite manejar a los pacientes hasta que se sube al intrasistema y lo rescata algún establecimiento o clínica particular y se deriva para allá. Y en el lado de donde se atendía el centro de atención de especialidad, el CAE, está todo lo que es pediatría, urgencia y lo no respiratorio que les estaba comentando, que es el típico dolor de guatita, el diabético descompensado. Se sacó del hospital a todas las personas, digamos, que son de alto riesgo, los diabéticos, el taco, los tratamientos anticoagulantes, se les va a tomar la muestra a las casas a los pacientes, se les ha ido a dejar a las casas desde mucho antes que partiera, digamos, la alta demanda, la luz roja ya con el COVID, se le está dejando hasta 3 meses a los pacientes los medicamentos en las casas. Entonces, sí, en eso nos preparamos bastante bien y es súper destacable porque en otros hospitales, ustedes vieron en la televisión todos los flujos que se dan, las filas de espera, acá no sucedió eso. Así que es bastante valorable. Y que esa es nuestra realidad ahora, estamos con las mismas camas, sacando camas donde no tenemos, implementando dentro de nuestra administración en pobreza lugares óptimos para seguir atendiendo. No ha faltado nada, eso es lo bueno. El paciente intubado, lo que ha necesitado, lo que ha requerido, se le ha dado. Y afortunadamente no hemos tenido, digamos, ninguna inconveniente, si se puede decir, con los pacientes ventilados. Llega al SAMU, se va a su traslado, hemos enviado a regiones, así que por ese lado va funcionando bastante bien. Fernando, en estos últimos días, básicamente desde el lunes, martes, me da la impresión que hubo una fuerte como comentarios, rumores. De hecho, en algún minuto se rumoreó que venía Megavisión a hacer un reportaje de emergencia, digamos, porque el hospital de Peñaflores habría estado absolutamente colapsado. ¿Qué es de cierto eso? ¿Que efectivamente estuvo colapsado, está colapsado? ¿Cómo está hoy día el hospital? Porque de pronto cuando uno pasa cerca del hospital, desde ayer, por ejemplo, uno nota que ya hay conos alrededor, ya no hay como un libre tránsito. Entonces, ¿nos podías explicar un poco qué pasa ahí? Claro. Si bien, claro, de hecho salió esta una nota en el mostrador de la zona de sacrificio de las localidades que no habían entrado en cuarentena en la región metropolitana. Sí, si tomamos la palabra colapso, yo cuando tengo todas las camas ocupadas y tengo gente afuera esperando, ya es un colapso, ¿cierto? Porque no tengo dónde atender más personas. Sí hemos tenido harto flujo de personas que, como te digo, por la poca capacidad que tenemos de dar atención, no nos permite tener una atención más fluida y la carga de demanda del paciente que se está atendiendo es bien fuerte. Es todo diferente a los otros tratamientos que se hacían antes. Son pausados, más lentos, por lo tanto te genera más tiempo de demora en la atención de un paciente. Siguiendo con esto mismo, claramente tenemos una demanda, una sobredemanda, si se puede decir, y también un colapso en el hospital. Por el mismo modo que el APS no puede derivar a sus pacientes al hospital si es que acá no tenemos camillas, porque tampoco es la idea estarlo dejando en la ambulancia, como ha pasado en Santiago, 12 horas, 13 horas esperando una ambulancia. Entonces, si no hay un cupo y se puede manejar en la APS, en los consultorios, los SAPO, perfecto. Y si ya no están las condiciones dadas, se tiene que derivar sí o sí a la urgencia. Respecto al cierre de calles que se ha visto con cono, es porque sí, hay mucho auto que obstaculiza el tránsito de la ambulancia. Y como ahora tenemos una mayor demanda de flujo de traslado de pacientes, no se podían estacionar. Entonces tampoco nos estaban colaborando mucho las personas que iban, digamos, de acompañantes de los pacientes porque obstaculizaban mucho el paso, el tránsito. Entonces, por parte del municipio, para nosotros fue sorpresa, así que por parte del municipio hoy, ayer, amaneció con conos y también fue también por la llegada del container y todo lo demás. Una pregunta. En Peñaflor tenemos, según los datos epidemiológicos, del último informe de MinSal, 363 casos acumulados y activos tenemos 83. Bajo las situaciones que tú estás comentando, ¿cuánto tiempo aguantaría más el hospital ante el aumento que estamos teniendo de casos y de la incidencia de los casos?
y el Estado está manejando una centralización de más que nada de las cuarentenas o de las medidas de prevención. Si no se decreta, se ponte tú esta semana una cuarentena ya más general para el sector de zona de sacrificio, si no está esa situación, ¿cuánto tiempo más aguantaría el hospital con un soporte más o menos dentro de lo que estás mencionando? Sin llegar a un colapso una así evidente. cuarentena. Claro. Mira, si no llega la cuarentena, nosotros ya estamos bastante complicados, muy complicados, ¿ya? Más que por la atención de los pacientes que se está dando, se está brindando, se están buscando todas las condiciones para poder dar esa atención, porque el despliegue humano de los compañeros en la urgencia ha sido, pero, o sea, nada que decir, muy bien. Si no nos llega la cuarentena, yo creo que esta semana que viene va a ser muy crítica, bastante crítica, porque los casos que te reportan, bueno, los casos que para que te reportan hoy tienen una sintomatología por lo menos de 10 días antes de una consulta al hospital. Entonces, avanza de muy rápido avance en una persona con patología base, digamos, o alguna persona con patología respiratoria, en 3 días va a estar crítico. Entonces, todos estos números que se reflejan de un reporte diario, nosotros los vemos recién físicamente en 10 días más acá. Entonces, si venimos de una seguidilla de por lo menos una semana y media con números sobre los 2.000 contagios, claramente vamos a estar en un colapso, mayor aún. Entonces, claro, está la semana crítica, entonces eso queda demostrado más que nada la situación en la que estamos, que es bastante crítica. Y eso, pues ahora le doy la palabra a otro. Oye, Fernando, una consulta respecto a lo mismo que te planteaba Bastián. Hace un par de semanas atrás hubo una polémica de los test PCR, que habían poco, que se estaban entregando 20 a cada comuna. ¿Cómo estamos en ese ámbito acá en Peñaflor? ¿Cuánto están haciendo ustedes, Fernando? Mira, es que también hay que hacer digamos, la separación, porque llegan los recursos a la salud municipal, le llegan por municipios, y la salud ministerial, en este caso, que son de los servicios de salud, llegan también por esa vía. Ahí no tenemos que hacer la diferencia. Yo sé netamente del hospital que hasta el momento, a la fecha, llevamos 652 test tomados. ¿Ya? Para una población de 180.000. De 180.000. Sin contar, digamos, el APS, que el APS yo sé que ha tenido problemas tanto con los insumos para tomar los test, como también para dar la respuesta de los resultados de sus test. O sea, estamos hablando desde que se le toma la muestra en el APS, por lo menos de unos 10 días de respuesta en si ese paciente fue o no fue positivo. Y también, por otro lado, que hoy también salió una nota bastante interesante, que también el MinSal ha perdido, digamos, la trazabilidad de esos posibles contactos del positivo, porque se supone que tienes que llamar a los contactos estrechos, cosa que no se ha hecho porque hay muy poco recursos humanos. Recién ahora se va a inyectar a 800 funcionarios que están trabajando 80. Entonces saquen el cálculo. Entonces ahí hay una gran fuga. Tocaste, me parece un tema súper potente en términos de cifra, porque tú dices, somos 180.000 habitantes. Bueno, hay decir 180.000 habitantes entre la comuna de Peñaflor y la comuna de Padre Hurtado, claro, que es la cobertura que tiene el hospital, ¿no? Y también Mayarauco muchas veces. Peñaflor, sí, claro, pero Mayarauco no pertenece a Peñaflor. Pero lo estamos haciendo cargo como Peñaflor. Bacán. Y ahí, dentro de esos 180.000, decir que Peñaflor son 105.000 más o menos. O sea, estamos hablando de 75.000 personas más o menos de Padre Hurtado, Mayarauco. Y tú dices, hemos hecho 600 exámenes aproximadamente. No me acuerdo si fue 600 exacto o tiene no, 652. 652. Y tú me dices hasta que hay ayer. 300, y tú me dices que hay 300 y algo de contagiados en Peñaflor. Es decir, el 50% de quienes se han hecho el examen han salido positivos. Lo que me parece que es altísimo el porcentaje, pero me da la impresión, y ahí tú me podés ratificar o desmentir, pero me da la impresión que eso se debe a que se están haciendo exámenes igual un poco dirigidos, es decir, no el que quiere va y se hace el examen, sino que ahí hay una decisión de usted sí, usted no,
¿Cómo aplica ese protocolo? ¿Cómo aplica ese criterio? ¿Cuáles son ¿Cómo los se que, decide claro? a quién sí y a quién no se le hace el examen? Porque, Eso, perdón, para terminar la idea, porque me da la sí. impresión que cuando tú dices, hay un reportaje que se termina reconociendo que se perdió la trazabilidad, yo creo que la trazabilidad se perdió por el caso 1, digamos. Pero Sí. ya es un prejuicio más para otro tipo de análisis, digamos. Pero efectivamente estamos de acuerdo que se perdió la trazabilidad. Pero si se perdió la trazabilidad, ¿no será que ahí también tiene que ver con los protocolos o con los criterios que se han utilizado para decidir a quién se le hace el examen y a quién no? Sí, sí. Y bueno, a nosotros acá y a todos los hospitales en general le llegan, digamos, decretos ministeriales. Hoy día recién nuevamente cambió desde MinSal el, el reporte de cómo se tiene que identificar un contacto, ¿ya? Entonces, día a día o semana a semana están cambiando los criterios para hacer el examen o los criterios del caso sospecha, si se puede decir. Por lo tanto, ahora incluso MinSal en su decreto anterior, en su ordinario anterior, me viene a decir que todas las personas que presentan dificultad respiratoria y fiebre son posibles positivos y que se tiene que mantener en una cuarentena. Entonces, se responde a ordinarios ministeriales en la definición de posible caso COVID, a cómo se tiene que tomar o no el examen. También es bastante, digamos, muy delgada la línea en si te tomo o no te tomo el examen, porque un asintomático no se lo van a tomar, como quizás a una persona que viene con una dificultad respiratoria bien. Estamos hablando... Para cerrar un poco el tema de números, si consideramos un universo de 180.000 personas, más allá de donde sean, porque son las que se atienden, y tenemos 652 exámenes, estamos hablando de un 0,36%. A eso equivale esa cantidad de exámenes. Y considerando 0,36. lo que decía Ismael, es claro, un 50% de personas que se toman el examen y que salen positivo, que es harto y que refleja un tema muy, muy relevante de cómo se ha manejado esto, porque tenemos personas que piden cuarentena, como en Valparaíso, la alcaldía ciudadana pide cuarentena, pero dicen, no, es que la cantidad de contagiados nos indica que no hay que pedir cuarentena. ¿No debería tratarse justo al revés el tema? No queremos tener una mayor cantidad de contagiados, por eso decretamos una cuarentena. Porque si decretamos en Peñaflor, con los números que acabamos de ver, una cuarentena cuando tengamos 2.000 casos, vamos a tener ¿cuántos casos en esa cola de espera por la demora de los test? O por el cambio de criterio diario de qué es o qué no es un paciente COVID. O sea, estamos a puertas de algo que parece se nos va a ir de las manos en la comuna. Claro, estamos acostumbrados a la reacción más que a yo sobreponerme, o sea, adelantarme a lo que pueda venir. Como bien dices tú, sería ideal ahora decretar una cuarentena. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta sanitaria que tenemos en el hospital ya está al límite. Entonces, ¿qué respuesta voy a dar yo después? Van a ser números rojos, ¿no? Ya mirando que ya, que ya no tenemos la trazabilidad, que está como descontrolado. El seguimiento de los casos, yo desconozco que si en Peñaflor hay residencias sanitarias o se irán a implementar a futuro. Yo no conozco, desconozco ese dato. Pero en Peñaflor, esa posibilidad de que la persona contagiada se le pueda hacer un seguimiento, ¿se está dando? Así como que se pueda monitorear que el positivo cumpla el aislamiento, ¿o es necesario que el más adelante ya el ministerio nos dé una residencia sanitaria para aislar al caso y cortar como la cadena? Así, no, si nos puede explicar cómo es ese ámbito. El seguimiento de de los casos positivos que se informan por Epivigilia se llama el sistema donde suben el caso y hay que hacer el monitoreo indicando día a día cómo se va sintiendo, digamos, llevando el caso a este paciente. La APS lo está haciendo bien, lo está haciendo bastante bien. Los va a visitar, los llama. El hospital también con su equipo de vigilia está pendiente de la evolución de estos casos. En caso de, hemos rescatado, digamos, porque hablo
representando mucha gente, se ha rescatado a personas desde domicilios en la ambulancia porque su cuadro ha empeorado y ha sido trasladado al hospital. Entonces, sí hay una real preocupación, un real cimiento a nivel local. Pero claramente, si suben los casos positivos, el recurso humano nos vamos a ver nuevamente expuesto a un sistema estresado, que ya está estresado. No me imagino cómo será con unos 100, 200 casos más. Oye, Fernando, disculpa, tengo una duda. Lo que pasa es que respecto a los seguimientos, son los PCR que ustedes hacen en el hospital, ¿verdad? Claro. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona de la comuna se lo hace afuera y sale positivo? ¿Cachai? O está a la espera del resultado, porque los resultados no están en 2 días, sino que se demoran 8 o 10 días cuando tú te lo haces afuera. ¿Cachai? Sí. En ese caso, ¿ustedes no tienen alguna información respecto a esas personas que tienen COVID? Cruzar los datos, más o menos, dices tú. Sí, un cruce, una trazabilidad respecto a eso, cruzar los datos. Digamos, los casos, las personas que consultan en Electra Sistema, de acuerdo a su previsión que tengan, después si salen positivos, digamos, la Seremi se contacta con APS, y APS es quien hace el seguimiento de esos casos. Ya, ok. Si es por accidente, o mejor dicho, por enfermedad laboral, es la mutualidad que corresponde al trabajador en quien le tiene que hacer el seguimiento, y que en eso estamos súper bajos porque el mutual está sobrecolapsado. O sea, tenemos compañeros en espera de 15 días que no lo llevan. Chuta. O sea, estamos colapsados por todos lados, entonces. Es que no teníamos un sistema preparado para... Sabemos la precariedad de los sistemas de salud porque se ha dedicado mucho más al lucro que a inyectar los recursos para, como dice la Constitución, asegurar una atención de calidad. Okay. Hablando de atención de calidad, ¿cómo está el tema entre el personal de salud con el que tú trabajas día a día? Tanto como en lo personal, como en su salud mental, como física también. ¿Y cuál ha sido la respuesta hacia ustedes de parte de las autoridades? Tanto en entregarles los elementos de protección necesarios, los insumos para atender. ¿Hay algún tipo de apoyo adicional a eso? Preguntarles por último si necesitan apoyo de algún psicólogo, alguna cosa así, o se está pensando hacia futuro algo así. Como comenzamos a trabajar, no bastante adelantado, pero sí con una holgura que nos permitió adelantarnos a esto que comentas tú de la salud mental y emocional de los funcionarios, se contrató a un experto de manejo en catástrofe para los equipos que se iban para todo el hospital, pero primero para trabajar por fases. Primero se trabajó con la urgencia como la puerta de entrada de los pacientes que iban a llegar con COVID. El cambio iba a ser muy fuerte, por lo tanto, como no estábamos acostumbrados los colegas a ver ese tipo de patología o de pacientes, iba a ser un shock emocional bien, bien complicado. Entonces se comenzó a trabajar desde antes y ahora esta persona ya está trabajando con todo el entorno del hospital. El sentir del funcionario que está trabajando es el miedo, el temor, la incertidumbre de saber cómo va a seguir este asunto. El temor el miedo es un poquito bueno porque te hace estar alerta, por lo tanto quizás tomas los resguardos con más, digamos, no te relajas, no te lleva al relajo, el miedo no va a llegar a relajar. Está la emoción de querer no contagiarte y llegar bien a tu casa. Hay muchos colegas que se han separado de sus hijos porque tienen miedo a contagiarlos. Llevan 1 mes y medio sin ver a su hijo. Los que trabajan y eso claramente tiene un golpe emocional bien duro, que incluso te puede afectar hasta en el trabajo. Pero tenemos digamos, todavía quizás, no sé si facilidad o verlo de buena cara, que es un hospital chico, que todos los días podemos ver un contacto más estrecho con los mismos compañeros y vamos viendo quién está más complicado y se los vamos derivando direccionado al psicólogo para que trabaje con ellos, tanto telefónicamente, presencialmente, por videollamada. Lo saco un ratito de su estrés, lo llevo a una salita que también se diseñó, una salita de descanso para los tipos de urgencia, donde se pueden tomar un cafecito, sentar, conversar.
En ese menos el sentir, están todos con temor. Ahora ver, también ha subido el índice de funcionarios contagiados. Entonces está bien candente el tema de antes. Y en cuanto al apoyo del gobierno o del servicio de salud en este caso, los insumos están llegando al servicio de salud, también los recursos que nos permiten dar más, a implementar mayor inyección de recursos humanos en los puestos de trabajo. Se ha implementado doble turno por los auxiliares de servicio, que también es un trabajo muy significativo y en estos momentos muy relevante. Que en interna estructuralmente se ha trabajado bastante bien, encuentro yo, a diferencia de otros hospitales que nos permiten también la realidad de ser un hospital pequeño. Y mira, dentro de lo mismo, yo que te quiero llevar a un plano un poco más complejo, porque me da la impresión de que hay un tema que no se ha conversado. No sé, me imagino que tú tal vez como presidente del gremio y entre tus pares lo han tocado, eh, que tiene que ver con cómo lo vive la familia de ustedes. Porque pronto tú nos estás contando un poco como la experiencia, cómo lo viven ustedes como funcionarios, ¿no? Esta cosa, esta carga emocional que ha implicado que algunos tengan que suspender la vista de sus hijos, qué sé yo, distintas experiencias, ¿no? ¿Verdad? Pero han conversado, han visto tú mismo, digamos, como presidente, tú mismo como persona, digamos, cómo lo vive tu familia, cómo lo vive el otro lado, el que espera todos los días que llegué sin estar contagiado, cómo se convive con eso. Es bien complicado. De hecho, quizás también pasa de que a muchos colegas en los mismos lugares donde viven se les va aislando un poquito, digamos. Y cuando el sentir de la familia es el miedo, pues el mismo miedo de cuando tú te vas por la puerta, cruzas la puerta en la mañana, es saber si vas a llegar bien o no vas a llegar bien, y eso también lleva una carga emocional de las familias. Pues, es bien complicado manejar y quizás graficarlo de alguna forma, por así decirlo, cómo se está viviendo la interna de las familias de los funcionarios. Más que decirte que está el miedo, el temor, muchas veces quizás les dicen qué tanto es lo que estáis ganando para estar arriesgando tu vida, porque realmente quizás también es importante ver cuánto yo estoy arriesgando y cuánto es lo que yo estoy trabajando, porque al final si es una vocación, tu familia no va a comer con vocación. ¿Okay? Es bien enredado ese cuento, el cómo lo perciben las familias. Hay muchas familias que se han distanciado por harto tiempo. Yo mismo no he ido más a lo lejos a ver también a mi mamá. Es bien diferente a cómo se estaba viviendo el antes y el después de ahora. Sin embargo, mira, a ver, a mí me parece que es súper complejo, como tú dices, me parece que es dramática la situación, en lo humano, ¿no? En lo humano, Es lo humano. porque evidentemente los profesionales cuando asumimos meternos en lo que nos gusta meternos, digamos, lo decidimos por un montón de variables que tienen que ver con también asumir las consecuencias de las decisiones que eso significa. Y los Claro. trabajadores de salud me da la impresión de que están en ese filo permanente, no es algo nuevo. Tal vez el COVID produce más impacto porque es más directamente dañino, más directamente en riesgo, con alto riesgo de letalidad, digamos, pero me da la impresión que este riesgo, digamos, es permanente, ¿no? No sé, pues que llegue un VIH positivo sangrando y tú tengáis, no sé, un padrastro en el dedo y no te alcanzaste a poner el guante para atenderlo Claro. y te contagiaste. O sea, el riesgo me parece que es permanente. Pero me da la Pero, impresión que este fenómeno COVID, digamos, ha venido no solo a dejarnos, digamos, en riesgo de salud pública o en riesgo de salud personal, digamos, sino también ha venido a develar un montón de fenómenos que en Chile lo hemos vivido siempre. La desigualdad, digamos, la carencia, la falta de fortaleza de la salud pública, pero también nos ha venido a develar situaciones como estas, ¿cachai? Lo que tiene que ver más con lo humano que con lo netamente técnico, digamos. No sé qué te parece eso a ti. Claro, que por ejemplo, el manejo y el cuidado
el autocuidado con, por ejemplo, con una persona VIH que puede llegar accidentado, está clarito y está súper protocolizado. Y es como andar en bici, tú te lo vas a saber tanto que lo vas a estar practicando. El tema es que no tenemos evidencia científica del COVID, o sea, dejó la embarrada en Asia en noviembre y ahora en mayo en Sudamérica tenemos la embarrada. Entonces, evidencia científica para afirmarme, decir, esto no me va a pasar si yo hago esto. Sabemos que es un virus muy contagioso, que se masifica en la población de una manera pero brutal, por lo tanto no sabemos cómo afrontar esto, si doble mascarilla, tres mascarillas, se lo toco acá, o el tema está en la superficie, si yo toco una superficie que la otra persona tocó y ese está contagiado, yo después de tocar esa superficie inconscientemente me toco la cara, ya te estás contagiando. Entonces, después una locura del saber cómo afrontar, cómo dar solución o cómo tú autocuidarte respecto a esto. Ya como para ir cerrando, ¿cómo tú ves el comportamiento de la gente o cómo ha entendido la gravedad del virus? ¿Se ha comportado como tal o ha incurrido igual, arriesgándose más de lo que debe? ¿Cómo lo ves tú desde tu posición? Yo creo que la gente se está arriesgando más de lo que debe. Cosa de, por lo menos yo salgo del trabajo y me vengo a la casa y la gente piensa que con andar con mascarilla puedo salir de las 7 a comprar. No es la idea. La mascarilla, no, si bien me va a minimizar el riesgo que yo pueda tener de contagiarme, no lo es todo. Y el comportamiento de la población, o sea, vemos las calles llenas, los súper llenos, fuera de decir que los súper te llaman para ir a comprar, que la oferta acá, entonces la ansiedad de la gente de saber si más adelante voy a tener con qué comer o no voy a tener con qué comer, te lleva a que haya mucha afluencia pública en las calles. Entonces, creo que podemos ser un poquito y mucho más responsables y tomarnos mucho más en serio porque no tenemos una realidad sanitaria como dar cobertura a toda la gente que anda caminando en calle. Bien, Pablo. Comentábamos al inicio que esto en Chile se empieza a generar el 3 de marzo, con los primeros casos confirmados. Entre el 13 y el 18 de marzo empieza el aumento considerable que empieza a generar lo que estamos viviendo actualmente. Fernando, el 18 de marzo, si tú hubieras sido ministro de Salud, independiente de que no manejemos mucha información sobre este virus, porque eso, lo que tú dices es muy cierto, no se maneja mucha información de ese virus, por eso yo creo que es muy osado decir o haber dicho en algún momento que esto generaba una inmunidad de un año, por ejemplo, como lo hizo nuestro ministro de Salud. Pero si tú lo hubieras sido el 18 de marzo, ¿hubieras recomendado decretar una cuarentena total? Conociendo la realidad sanitaria como lo debiese haber hecho un ministro de Salud, así como también, como lo dijo, que no conocía la cantidad de pobreza que existe en el país, sí, hubiese sugerido una cuarentena total del país, porque no tenemos la infraestructura en los hospitales públicos de dar atención a toda la ciudadanía, más del 80% pertenece a FONASA. Entonces, sí, totalmente hubiese sugerido una cuarentena total, obligatoria. Y hubiese reducido los permisos de compra, porque al final, con permiso puede salir los 5 días. ¿No? Bueno, detectábamos hoy día, o sea, no detectábamos, yo no lo detecté, pero leía que, por ejemplo, se había detectado personas que ocupaban el permiso que te da un rango de 12 horas, que es un permiso para consulta médica justamente, lo estaban ocupando para salir. Sí. Eso también es parte de otro problema social que tenemos en Chile que está arraigado y que nos vincula incluso a octubre del año pasado, el 18 de octubre. Claro. Tiene que ver Y aparte, disculpa también las supervisiones, digamos, cómo se va a cumplir esta norma, porque si bien yo no puedo privarle a un supermercado que te vende insumos de primera necesidad, que necesita la población para poder alimentarse, pero no así las cadenas de comida rápida, porque ellos te venden una comida preparada, no es que te estén vendiendo el producto bruto para que tú cocines en tu casa. ¿Sí? Es diferente, entonces eso me hace la contaminación cruzada de que el que me tomo, quizás no todos tienen la dedicación de limpiar el producto cuando te llega a la casa, entonces me lo manipuló él, me lo manipuló me lo manipuló esto otro y recién yo me lo como. Claro, hay una cadena por la que pasa.
antes de que llegue a tus manos. Pero esto habla de inequidad, habla de varios factores también. En algún momento acá se habló mucho de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Guayaquil, en Ujú. Ecuador, cuando veíamos personas, videos de personas muriendo en la calle, y uno quizás lo veía un poco lejano, y ahora uno piensa en comunas de la zona sur de Santiago, de la periferia como nosotros, Ujú. que si esto se nos va de las manos, no sabemos qué va a pasar. Y creo que hay un miedo mayor cuando tenemos autoridades, que como tú mencionaste también, y era algo con lo que quería también empezar a cerrar este episodio del Despertar TV, es cuando le dicen, oh, es que no teníamos conocimiento del hacinamiento, de la pobreza, no sabíamos que había tanta pobreza. Oye, hace un tiempo un gallo que decía, oye, sí sabíamos que había desigualdad, pero no sabíamos que les molestaba tanto. ¿Qué podemos esperar de autoridades que nos dicen ese tipo de cosas, que nos dijeron que a los consultorios la gente iba a hacer vida social? ¿Qué podemos esperar de ellos? Nada, nada. ¿Qué podemos esperar? Que sigan, digamos, con esta malversación de fondos públicos que hay hacia el sector privado. O sea, no olvidemos que nuestro actual ministro de Salud fue el que más entregó dinero a la Clínica Las Condes en toda la historia de la privatización de recursos públicos con los recursos privados. Fue quien manejó también, hizo desaparecer una lista de espera de manera administrativa. ¿En qué lugar del mundo un médico expulsado por el Comité de Ética del Colegio Médico es ministro de Salud de un país? Son Sin, preguntas. sin, sin nombrar al señor presidente también, que hace un tiempo atrás el Banco de Talca también fue su gran jugada maestra, y que después también estuvo prófugo. Así que no olvidemos de nuestras autoridades, que son las que están ahora, que tienen un pasado muy oscuro. Bueno, y tendríamos así por cada una de las que están a la cabeza de ¿Mm? este gobierno que administra el Estado al que pertenecemos todos, para que recuerden, las cajas de alimentos que están entregando no son ayuda de este gobierno en particular, son ayuda del Estado, y el Estado es la plata de todos. Bueno, con esto empezamos a despedir esta emisión del Despertar TV. Queremos agradecer la participación de Fernando, haberte tomado el tiempo para conversar con nosotros. Y gracias a Richard, Bastián, Ismael por estar acá también. Y nos veremos en un próximo capítulo. Y nuevamente gracias, Fernando. Gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. Son pocas las oportunidades que se tienen para hacer visibilizar de alguna forma la realidad local de nuestra comuna ante esta pandemia que estamos viviendo como país y como mundo, que es algo bastante nuevo que nos toca vivir. Nuestra realidad sanitaria está estresada acá a nivel local. No tenemos las herramientas para atender una gran masa poblacional consultantes en la urgencia. Se está dando respuesta a con todo lo que tenemos y con todo el recurso humano disponible para dar respuesta a esta pandemia, para tener atención para la ciudadanía. Entonces, por eso, dar las gracias, seguir insistiendo en que la mejor forma de contrarrestar esta situación es quedarnos en casa. Es, digamos, respetando, si no están en una cuarentena, seamos conscientes de que, como les dije en un inicio, no tenemos la realidad sanitaria, y el peñascolino debe conocer el hospital, que ha pasado muchos años, muchos gobiernos, muchos alcaldes, y el hospital sigue siendo el mismo, con 9 boxes de atención para una población de Padre Gustavo Peñaflor de 180.000 habitantes aproximadamente. Tenemos muchas carencias, pero a la vez estamos firmes como funcionarios, como hospital y como organización, en seguir dando lo mejor de cada uno para estar firmes en el hospital y dar respuesta a todas las personas que pueden llegar. Ojalá no sean más de las que ya tenemos, por eso es importante que se cuiden, que sean conscientes, que sigan
las instrucciones del uso de mascarillas si sales, ya si es muy necesario que salgas, cuídate de tocar superficies, son datos que les queremos dar también. Y agradecer nuevamente, muchas gracias. Estamos disponibles para lo que ustedes necesiten, consultas. Son muy buenas estas redes de conexiones que se van haciendo. No son muchas las que cuando se te da la oportunidad de ir a decir las cosas que están pasando en la interna de una organización, menos en algo público. Entonces, tengo la oportunidad de decirlo y lo digo. Necesitamos una nueva constitución. Necesitamos que de una vez por todas las demandas, los derechos sociales, tanto salud, educación, oportunidad a vivienda propia y derechos de agua, derechos básicos, no sean dados en respuesta por el sistema político, económico e empresarial del país. Que de una vez por todas sean los pilares fundamentales de una sociedad que tenemos que construir desde cero, donde la salud sea garantizada como un derecho garantizado por el Estado, no que tengas la oportunidad de ingresar a un sistema y tú, de acuerdo a tu capacidad de pago, es la que vas a escoger, si público o privado. No es posible que tengamos en Peñaflor la infinidad de colegios particulares privados que hay. No es posible que tengamos tanta carencia de viviendas, tan grande una brecha en carencia de viviendas dignas. Con un estudio de muchas cosas, en lo social, en lo emocional, en lo humano. Así que, muchachos, no nos olvidemos de algo que veníamos arrastrando desde octubre, que es cambiar esta constitución. Por eso, además, tenemos que aprobar. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos por esa nueva constitución. Vamos por esa Gracias. nueva constitución. Nos vemos. Gracias a ti, Gracias, Fernando. Fernando. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao. A Y vamos ustedes. por esa nueva constitución.